Entonces yo quisiera arrancar, antes de que entremos al estudio, yo quisiera arrancar haciendo una oración. Si a ustedes les parece, hagamos una oración. Hoy Cintia no está, está un poco enferma tiene migraña. El esposo de Katia se le bajó la presión el domingo, por eso no se pudieron conectar. Y así ha habido varios quebrantos de salud. Creo, desde mi punto de vista, que necesitamos estar orando y confiando. Sigue sin haber medicina para el COVID, pero sigo creyendo que Dios es bueno. Sigo creyendo que Dios es bueno. Así es que vamos a orar y a poner este tiempo delante del Señor, ¿les parece? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por la bendición de poder buscarte, Señor, de poder estar buscándote con nuestros corazones dispuestos, Señor, dispuestos a ser bendecidos por tu mano, Señor. Señor, ante la situación nada alentadora de salud en el país, queremos ponernos nosotros en primer lugar delante de ti. Que, Señor, que el miedo no paralice nuestros corazones, sino, como dice tu palabra, Señor, el justo por la fe vivirá. Que en estos tiempos de dificultad cada uno de nosotros podamos tomarnos de esa fe, una fe verdadera, una fe genuina, Señor, que cuando más oscuridad hay, es cuando más necesitamos la luz. Y sabemos que tú eres la luz del mundo, Señor. Ayúdanos a que en este tiempo, Señor, que de salud en medio del país sea complicado, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a que las noticias malas no metan temor a nuestros corazones, porque sabemos, Señor, que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Ayúdanos, Señor, a que los que están con quebrantos de salud, Cintia, Señor, Javier, el esposo de Katia, y Luis, Señor, que está en recuperación en su casa, William, que es un doctor en primera línea, Señor, en el tema del COVID, por su trabajo, etcétera, Señor, todos podamos estar confiados de que tu mano nos protege, nos cuida, y que tu mano es la que nos fortalece, Señor. Señor, que no atendamos la voz del enemigo cuando nos susurra a nuestros corazones que podemos fallecer. Señor, tú tienes el tiempo en el cual nosotros vamos a partir, tú tienes el momento en el cual tú nos vas a llamar, Señor, a tu presencia, pero que no lo hagamos en temor, Señor, que lo que se ha desatado con esta enfermedad, que no meta temor a nuestros corazones. Todo lo contrario, Señor, que podamos estar confiados y que podamos, Señor, creerte, seguir creyendo que tú tienes un mayor control y que tú tienes, Señor, la última palabra en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te pedimos que fortalezca nuestros corazones. Fortalece a la familia, Señor, que tienen hoy en día, Señor, tienen un diagnóstico de COVID y les preocupa a esas familias, como es lógico, Señor. Bendícela, bendice a las familias del Salvador, Señor. Bendice a aquellos que en esta hora están luchando contra esa enfermedad. Señor, que en medio de estas tinieblas, en medio de todo este caos que se está dando, que podamos compartir la palabra, Señor. La palabra va a traer certeza, seguridad, Señor. La palabra va a traer fortaleza a nuestros corazones. Ayúdanos a recordar esas palabras que tú has hablado, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones para que podamos estar firmes, Señor, en el día de la prueba. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos y creemos con todo nuestro corazón que tú tienes la última palabra en todo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Ya bienvenida Valeria, bienvenida Rafa. Bienvenido Rafa, bienvenidos todos. Perdón, solo voy a poner todas estas mis herramientas o mis cosas tecnológicas en silencio. Bueno, como les decía, hoy pues al parecer hay muchas noticias complicadas. Yo tal vez lo único que les diría es tiempo de confiar en Dios.
No es tiempo de estar atemorizados, es tiempo de creer que Dios tiene la última palabra y tiene el control de todas las cosas. Así que eh, vamos a seguir, hemos venido hablando los últimos martes, hemos venido hablando de la iglesia y venimos hablando de la iglesia en el tiempo final. Y para hablar de la iglesia en el tiempo final es necesario que nosotros nos vayamos a Apocalipsis, porque obviamente Apocalipsis relata el tiempo que nos está tocando vivir. No se preocupe si usted es primera vez que está en el estudio, no se preocupe que el estudio no es, en primer lugar, no es fatalista, y en segundo lugar, no estamos a nivel de Nostradamus, de queriendo decir cuándo va a ser la fecha del fin del mundo, ni nada por el estilo. Estamos estudiando la palabra y estamos queriendo que esta palabra sea de bendición. Hoy llevamos ya el estudio de la iglesia en tiempo final, número 7. Le compartía yo ahí en el chat, está el canal de YouTube, donde subimos todas las enseñanzas. Ahí puede ir desde el 1 hasta este 7, ya mañana ya está subido, para que usted vaya viendo y sea edificado. Bien, voy a hacer una pequeña remembranza de lo que vimos el martes pasado. El martes pasado estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Y vimos como decía, voy a leerlo nuevamente. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y de ahí dice el verso 13, y en medio de los candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, el martes pasado hablamos de los 7 candelabros de oro y vimos que los 7 candelabros de oro, Apocalipsis capítulo 1, verso 20, dice que los 7 candelabros de oro, mire, voy a leer todo el versículo. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles y de las 7 iglesias, y los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. Entonces hablamos de cómo los 7 candelabros es una representación figurativa de las iglesias, y eran 7 porque es la plenitud de las iglesias, ¿verdad? Entonces eso lo vimos el martes pasado, y vimos el candelabro de oro, cómo fue hecho, cuál es la figura para nuestro tiempo de candelabro de oro, por qué es la iglesia, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en eso hoy porque hoy nos toca ya el verso 13. Mira el verso 13. Y en medio del candelabro, de los candelabros, perdón, vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Voy a seguir porque quiero leer todo el capítulo 1 para después quedarme ya específicamente con unos versículos. De ahí dice el verso 15, sus pies semejante al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Verso 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas. Vuelvo a repetir que tenía 7 estrellas. Y ya vimos que son los 7 ángeles o los 7 pastores, ¿verdad?, de las iglesias. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Y en cuanto al misterio de las 7 estrellas, esto ya lo leímos, que vistes en mi mano derecha, los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias o los pastores de las iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Obviamente hay las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad?, la que habla de 7 iglesias de Apocalipsis, que en sentido figurado es la iglesia en general, la iglesia en todo el planeta, la iglesia
en todo el planeta, por eso son 7, porque el número 7 es número perfecto o número completo. Entonces, cuando habla de 7 iglesias, está diciendo de toda la iglesia en general. Ok, veamos. Si nos ponemos a estudiar, lo primero que yo noto en el verso 13, me voy a regresar al verso 13. Acá está, en el verso 13, puntero, aquí está. En el verso 13, miren, acá nos quedamos. Dice, y en medio de los candelabros vi uno. Ahora, en medio de los candelabros, si Apocalipsis capítulo 1, verso 20, dice que aquí abajo, dice que las 7 candelabros son las 7 iglesias, ¿qué significa entonces que Él está en medio de los candelabros? Significa que Él está en medio de su iglesia. Ojo con esto. Aquí hay mucho significado, aquí hay mucho que estudiar, que sacar el significado. Y sacar los significados. Y los he querido sacar enumerados. Por favor, aquí desde el verso 13 hasta el verso 18, comienza a hablar de los significados. En primer lugar, dice que Jesús, porque ahí está hablando de Jesús, está en medio de los candelabros, o en medio de las iglesias, en medio de las 7 iglesias, en el verso 13. Veamos, déjenme ver, a ver quiénes están ya. Yo quiero apoyarme con algunos de ustedes para que me ayude a leer. Alguien que tenga una Biblia electrónica y que pueda buscar rapidísimo. ¿Habrá alguien de ustedes que se ofrezca? Quiero ver. Si querés yo. Ok, Rafa, dale. Bueno. Te voy a ir dando los versículos, vamos a ir viendo las características de Jesús. En Apocalipsis 1, y yo voy a ir dándote los versículos y tú los vas buscando y tú solo los lees, porfa. ¿Te parece? Arranquemos en Mateo. Dale. Mateo 16, 16 y 18. Dice que en el versículo 13, dice que Él está en medio de los candelabros de oro. Ahí hay un significado espiritual. Y el significado espiritual es que Jesús siempre está en medio de su iglesia. ¿Qué dice Mateo 16 al 18, Rafa? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, yo te digo que tú eres Pedro, en el original tú eres piedrecita, tú eres Petro, esa es la palabra original, es Petro, y sobre esta piedra, pues sobre esta Petra, o sea, es Pietro y Petra, son dos cosas muy diferentes. Una significa piedrecita y otra significa roca inmensa. Entonces, le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, miren, lo que yo quiero que vean en Mateo 16 es que sobre la verdad que Él es el Cristo, Él va a edificar su iglesia. Ahora, ojo, yo no quiero hablar de que Pedro, que si los católicos creen esto, no voy a hablar de eso. Lo único que quiero que vean es el compromiso que Jesús hizo con su boca, con Pedro, al decirle, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, cuando vemos que Él se comprometió, Jesús, a edificar su iglesia, porque no es la iglesia del pastor fulano de tal, no es la iglesia de nadie, es la iglesia de Cristo. Entonces, Él se comprometió a edificar su iglesia. Es Jesús el que edifica la iglesia. Que usa a los hombres, por supuesto, usa a los pastores, usa a los evangelistas, usa a los ministros, estoy totalmente de acuerdo. Pero quien edifica su iglesia es Jesús, no es nadie más. Por eso es que el verso 13 dice que Él está en medio de los candelabros de oro. O sea, si Él dice que está en medio, lo que está diciendo es, señores, yo estoy pendiente de lo que está pasando en la iglesia.
aunque nosotros a veces veamos cosas no tan buenas en las iglesias, aunque nosotros veamos que hay gente, mire, hay gente mala en las iglesias, porque es cierto, hay gente que no es muy sincera, hay mucha problemas, hay muchas cosas. A pesar de todo eso, quien edifica la iglesia no es el hombre, no es el pastor fulano de tal, no es, o sea, no es mi iglesia, sino es la iglesia de Cristo. Hay uno que le edifica y que es Jesucristo. Y por eso es que él, al comenzar el relato de Jesús, miren, ojo, en ningún otro lado hay una descripción detallada del Cristo glorificado. O sea, es decir, ustedes saben que Jesús vino a la tierra como cordero, murió en la cruz y del tercer día resucitó, pero resucitó glorificado. O sea, su cuerpo ya traspasaba las paredes. Él fue arrebatado en las nubes y dice que se sentó a la diestra del Padre y ahí es donde está él ahora. Pero lo que yo quiero que vean o lo que yo quiero compartirles es que ese Jesús glorificado en Apocalipsis capítulo 1 es que lo describen a detalle y en ¿cómo que se llama? Y en Daniel 10 también lo describe. Entonces, comienza la descripción diciendo que Jesús está en medio de los candelabros, en medio de la iglesia. Y es por eso que él se comprometió, como acabamos de ver, a edificar su iglesia. Entonces, nosotros tenemos que entender que es Jesús el que edifica su iglesia. Es Jesús el que tiene todo bajo su control. Ok, comencemos a ver ahora las características. Conforme al relato que acabamos de leer, veamos viendo las características. Abraham, si me puedes ayudar a leer el verso, quédate tú en Apocalipsis 1, verso 13, y tú vas leyendo las características. Yo le explico y Rafa me ayuda con los versículos de apoyo. Abraham. 1:13. 1:13, desde el principio. A 60, ¿va? Sí, cualquiera, claro. Bueno. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Ok, vestido... pausa. Perdona que te... Como sí, ya está bien. Voy a ir por partes. Ok, la primera característica es que dice uno semejante a los hijos, al Hijo del Hombre. Ojo, el Hijo del Hombre, Daniel 7, del 13 al 14, Rafa, y primera de Juan 1:1 y 1:14. El Hijo del Hombre, en lo que busca Rafa, el Hijo del Hombre es un título que Jesús se autodenominó el Hijo del Hombre y lo usó más de 88 veces para referirse a él. Pero lo hace porque Jesús está queriendo adueñarse de una profecía. Veamos Daniel 7:13, porfa, Rafa, y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Okay. Viene en las nubes un hijo de hombre, sigamos. Que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Okay. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Yo estoy leyendo la versión las Américas. Perdón. Está bien, no importa la versión, solo hasta el 14. Entonces, miren, el Hijo del Hombre, hay una profecía que al Hijo del Hombre se le iba a dar todo poder, dominio en la tierra. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra y decía que él era el Hijo del Hombre, lo que estaba diciendo, yo soy el enviado de Dios. ¿Ok? Entonces, primera característica. Uno dice en el verso 13 que acaba de leer Abraham, uno como el Hijo del Hombre. Ahora, veamos cómo el Hijo del Hombre tiene que ver que Jesús era 100% hombre y Jesús era 100% Dios. Veamos Juan 1:1. Rafa. Sí, ahorita. Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ok, miren, en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Veamos el verso 14 de ahí mismo, Rafa, del capítulo 1 de Juan. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, ojo, lo que estamos viendo ahí en Juan es que primero era el verbo, o sea, el verbo era Dios, ¿sí? Ahí habla de que Jesús fue 100% Dios. Y en el verso 14 dice que se volvió el unigénito, o sea, es decir, al nacer en esta tierra, Él no vino con con todos sus atributos divinos, sino que Él se despojó, dice Filipenses capítulo 2, Él se despojó de todas las cualidades divinas que Él tenía y tomó forma de siervo, como un hombre. Entonces, lo que yo quiero que vean es que cuando dice el Hijo del Hombre, está hablando de que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. O sea, es decir, cuando Él murió en la cruz, Él sintió los clavos, Él gritó, Él sintió el dolor de los latigazos. Él, o sea, aunque era Dios, Jesús era Dios, sintió como hombre. Entonces, cuando dice el Hijo del Hombre, está diciendo que Él, que Jesús se atribuye ese título a Él, y está diciendo que Jesús es Dios, pero también es 100% hombre. Bueno, tendríamos que hablar un poco de por qué Jesús es hombre y por qué Jesús es Dios al mismo tiempo, tiene las dos naturalezas, pero eso lo vamos a ver después. Ok, sigamos ahora. En el verso 13. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ok, vestido de una ropa, decía, la versión mía decía una túnica que llegaba hasta los pies. Veamos Daniel 10, versos 5 y 6, y después Apocalipsis 19, 16. Estamos viendo las características de Jesús glorificado, lo que estaba diciendo Apocalipsis capítulo 1, y esto tiene un porqué. Ya lo vamos al final voy a explicar por qué Juan se tomó a detalle cada una de estas características y por qué es importante que nosotros las conozcamos. Sigamos. Ok, las túnicas hasta los pies. Daniel 10, 5 y 6, Rafa. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ok, miren, en Daniel 10:5 prácticamente hace la misma descripción de Jesús de Apocalipsis 1, del 13 en adelante. Curioso, ¿verdad? Ahora, me interesa lo del tema de la túnica. Apocalipsis 19:6, hablando de la túnica, mire lo que dice la túnica de Jesús. Porque ahí en el versículo 13 solo habla que tiene una túnica que le llega hasta los pies. Pero veamos Apocalipsis 19:16, que habla de la túnica de Jesús. Dice, y en su manto y en su muslo tenía un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. En su manto es la misma túnica. En su túnica tenía un nombre escrito, también en su pierna, pero en su túnica tenía un nombre escrito. ¿Cuál era, Rafa? Rafa. Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Rey de Perdón. Reyes y Señor de Señores. Ojo, las túnicas de lino están asociadas ¿qué sería? A dos tipos de personas. Uno eran los reyes y otro eran los sacerdotes. Eran las personas que se vestían con túnica, ¿sí? Entonces, cuando vimos Apocalipsis capítulo 1, verso 6, se recuerda que vimos que Él nos ha hecho a nosotros, ¿qué cosa? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Entonces, cuando Él habla de túnica, Él dice, miren, lo que yo soy, se los estoy transfiriendo a ustedes. Como yo soy rey de reyes y también soy sacerdote, ustedes son un pueblo de sacerdotes, pero también un pueblo de reyes. Pero no reyes a la manera del mundo, es decir, que tenemos que ganar esto, que tenemos que conquistar los 7 montes y que tenemos que las riquezas de las naciones traerlas al Señor. Mire, eso dejémoslo para el Evangelio de la Prosperidad. Cuando habla de que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y habla de una túnica, está hablando de sacerdocio y está hablando de que Él es Rey. Está hablando de su naturaleza y que esa naturaleza también hoy nosotros la recibimos.
cuando habla de naturaleza de rey y naturaleza de sacerdote, está hablando de nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza también terrenal. Así cuando nosotros recibimos al Señor, algo tiene que cambiar en nosotros. No somos las mismas personas. Y no porque seamos en nosotros mismos especiales, no. En realidad, la naturaleza divina de Dios está viviendo a nosotros para cambiarnos. Entonces, cuando habla de túnica, o es sacerdote o es rey. Entonces, era una vestimenta característica de un sacerdote o de un rey. Entonces, cuando Apocalipsis 19 dice que la túnica decía Rey de Reyes, lo que está diciendo, hey, señores, Jesús tiene una posición Rey de Reyes, o sea, está arriba de los reyes. Entonces, es una característica de él. Y dice que también tenía un cinto. En el mismo verso 13, Abraham leyó que tenía un cinto de oro. Veamos Apocalipsis 15:6, Rafa, para ir avanzando. Acuérdense que hoy es estudio, por eso voy un poco rápido. Si tienen alguna duda, anótenla y la compartimos al final para resolverla. Estamos hablando de las características de Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Sigamos. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ok, miren, el oro, si ustedes ven, estos ángeles también llevaban cintos de oro. Los reyes se ponían cintos de cuero o cintos de lino también, color rojo o color morado eran lo de los reyes. Pero dice que Jesús es un cinto de oro. El oro tiene que ver con la naturaleza divina de Jesús. La naturaleza divina de Jesús. ¿Por qué puse Apocalipsis 15:6? Porque ahí ustedes pueden ver cómo hay ángeles, ¿sí? Hay ángeles que llevan cintos de oro. Entonces, esto tiene que ver con la naturaleza divina, con lo del cielo. Cuando dice que Jesús tenía una túnica y que tenía un cinto de oro, está hablando que aunque Él es Rey de Reyes y descendió a la tierra, pero Él sigue teniendo una naturaleza divina. Jesús sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también tiene una naturaleza divina. O sea, Él es Dios, pues. El cinto de oro que significa que Él tiene una posición que ningún otro tiene. Amén. Verso 14, Abraham. Abraham. Se me durmió Abraham. No, me perdono el mío. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ok, ahí en el verso 14 hay 2 características. Uno, que el cabello era blanco, como blanca lana, y los otros es que él tenía los ojos como una llama de fuego. Ahora, veamos Daniel capítulo 7, verso 9, Rafa, para entender de qué está hablando cuando habla de cabello blanco. Cada una de estas características no es que fuera literal, sino que está representando algo de Jesús glorificado. Está dando una característica de Jesús glorificado en la Biblia. Daniel 7:9, Rafa. Ok. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Gracias. Dice que su cabello era blanco como la lana. Y dice, era el anciano de días. El anciano de días es un título que solo a Dios se le puede dar. ¿Por qué? Porque usted sabe que Proverbios dice que la gloria de los ancianos es su sabiduría. Y tiene que ver con su pelo blanco. Entonces, cuando él dice que él es el anciano de días, es decir, que él tiene el pelo blanco y habla que el pelo lo tiene como blanca lana, él está hablando que no hay persona más sabia que él. Está diciendo Daniel 7:9 que eso tiene que ver con la sabiduría de Dios. Así como el Hijo del Hombre tiene que ver con sus 2 naturalezas, la túnica y el cinto de oro tiene que ver con que él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y él es también sacerdote, tiene linaje divino. El cabello blanco tiene que ver con sabiduría. Tiene que ver, él es el anciano de días, dice, es decir, no es anciano como nosotros, que nosotros envejecemos y se le vuelve a algunos, ¿verdad? No tanto como yo, pero
A algunos les tarda un poquito más en llegar el pelo blanco, pero a algunos nos llega temprano. Entonces, pero estas canas, dice la Biblia, que son de sabiduría, es decir, del tiempo que hemos caminado en esta tierra y que hemos adquirido sabiduría de parte de Dios. Entonces, cuando él dice que su pelo es como blanca lana, está hablando de que él es sabio, que no hay nadie más sabio que él. ¿Ok? Y después habla de los ojos, que los ojos de Jesús son ojos que traen fuego. Jeremías 17:10 y Lucas 6:8 tienen que ver con el tema del fuego. Miren, es algo bien sencillo. Si quieres, solo anótelo. Jeremías 17:10, por favor, y Lucas 6:8. Aunque Lucas 6:8 no lo vamos a leer, pero con Jeremías 17:10 creo que lo logramos explicar, esto de los ojos como llama. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Correcto. Lucas 6:8 dice que él conoce los corazones de la gente sin que nadie tenga necesidad de decirle nada. Los ojos de llama tienen que ver con la mirada de Jesús, de discernirlo todo. El fuego tiene que ver con probar las cosas. Dice, yo conozco los corazones. Por eso es que la mirada de Jesús es como llama, porque él prueba nuestros pensamientos, él prueba nuestros corazones. Entonces, ¿por qué tiene ojos de fuego? Porque a él lo sabe todo. Él prueba nuestros corazones. ¿Por qué está en la mirada? Porque él con solo vernos no necesita que nadie le diga nada de nosotros. Él ya nos conoce. Él ya nos conoce. Entonces, él discierne nuestros corazones y dice que nuestra oración no ha llegado a nuestros labios cuando él ya la sabe, nuestra petición. Entonces, tiene que ver con eso. Los ojos de fuego tienen que ver que él prueba nuestros corazones y que delante de él no hay nada oculto. Delante de sus ojos no hay nada oculto. Ok, verso 15, Abraham, por favor. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ok. Entonces en el 15 hay otras dos características. Los pies semejantes a bronce bruñido, forjados en horno. Ahora, el bronce bruñido, si usted investiga un poco en Google, se va a dar cuenta que el bronce es la mezcla de dos metales, ¿sí? Del cobre y del aluminio. Entonces, de la mezcla de dos metales sale el bronce. Ahora, cuando dice bruñido, significa lustrado. En nuestro medio ambiente vendría siendo por ejemplo, que el bronce lo meten al horno y lo sacan y están en esa función de meter y sacar el bronce hasta que el bronce comienza a reflejar como un espejo. No un espejo como los que nosotros conocemos, lo que yo tengo atrás ahorita, donde uno se ve perfecto, ¿verdad? Los espejos en aquel entonces los hacían de bronce, porque ese metal lo pulían y a ese pulir le llamaban bruñir. Entonces, y ese metal reflejaba la cara de las personas. Veamos lo que dice Daniel 10, verso 6. Rafa, acerca de los pies de bronce. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ok, regresemos a la parte donde está el bronce bruñido. ¿Qué dice que estaba como bronce bruñido? Dice sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido. Ok, miren, lo que está diciendo es sus manos y sus pies. ¿Dónde fue clavado en la cruz del Calvario? De sus manos y sus pies. Entonces, el bronce bruñido, cuando ustedes vean bronce en la Biblia, tiene que ver con juicio, tiene que ver con el pecado del mundo. Dice cuando el Señor en el Antiguo Testamento estaba juzgando a Israel, le dijo, el cielo se te volverá un bronce, se te volverá de bronce. Lo que estaba diciéndole a Israel es que el Señor iba a juzgar a Israel.
Entonces, cuando él dice que es bronce bruñido, el bronce bruñido solo puede darse a través del fuego, del horno. Entonces, lo que pasó fue que en sus manos y en sus pies, él llevó nuestros pecados. Tiene que ver con el sacrificio. ¿Y por qué en Apocalipsis solo habla de los pies? Porque prácticamente él caminó sobre esta tierra. A él, así como el bronce lo meten al fuego, a él lo metieron a esta tierra para pagar el precio por nosotros. Entonces, sus manos y sus pies se dejan ver nuestra naturaleza, número uno, y dos, se deja ver que él llevó nuestras maldiciones, pero que nosotros ya no estamos bajo esa maldición. ¿Ok? Es un recuerdo para nosotros. En los pies de bronce son un recuerdo que el juicio que era contra mí cayó sobre él. Ahora, ¿por qué no solamente se queda en bronce? ¿Por qué bruñido? Porque ahora, dice, sus pies reflejan lo que nosotros nos iba a tocar vivir. ¿Qué significa eso? Que el bronce bruñido, como un espejo, lo que nosotros vemos es, miren, yo no sé si usted se considera malo, pero yo soy malo, o sea, yo no soy buena persona. Obviamente no he asesinado a nadie, ¿verdad? No me vaya a ver mal, pero en nuestra naturaleza, hablando de nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza no hay nada bueno. Todo lo bueno que tenemos nosotros, lo tenemos de Él, es de Dios, no es de nosotros. Somos un reflejo de lo de Él. Por eso es que habla de los pies como bronce bruñido. Ahora, después, en ese mismo versículo de Daniel 16, habla también de que la voz es como ruido de muchas aguas, o estruendo de aguas, dice alguno. Ahora, mire lo que dice Salmo 29:3. Mire lo que dice acerca de la voz. Ahora, ya vimos que tiene un cinto, ya vimos que tiene cabello blanco, que tiene que ver con la sabiduría, los ojos como fuego, que él todo lo discierne, todo lo sabe, los pies bruñidos, que tienen que ver con el sacrificio y su caminar acá, que llevó nuestros pecados y que ahora nosotros podemos vernos a través de ese sacrificio. Y número 7, la voz dice que era como ruido de muchas aguas. Salmo 29, Rafa. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría del búfalo. Hasta ahí, era hasta el 5. Vale, mire. Perdón. Dice que el Señor está sobre las aguas y el Señor es como estruendo de aguas. Y dice de repente, el Señor es tan fuerte, dice, su voz es tan fuerte que rompe la madera del Líbano. La madera del Líbano, dice, ¿verdad, Rafa? Al final del 4 o principios del 5, no sé si lo volvés a leer. Dice, voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Ok, sí. Pausa ahí. Rompe los cedros. Fíjese que el cedro, curiosamente, en aquel entonces, el cedro era de las maderas, dos aspectos tenía el cedro. Era de las maderas más costosas y era de las maderas más fuertes como para hacer embarcaciones, para hacer casas, para hacer varias cosas. Entonces, cuando dice que la voz del Señor es poderosa, que rompe el cedro, lo que está diciendo es que imagínese una voz que sea capaz de romper un árbol y de los más fuertes que hay en esta tierra. Entonces, está hablando del poderío que hay en la voz del Señor. En la voz del Señor hay un poder, una autoridad. ¿Se recuerdan cuando llegaron a arrestar a Jesús? Dice que llegaron a arrestar a Jesús y dijeron, ¿quién es Jesús de ustedes? Y dice que Jesús pegó, bueno, no dice que dio un paso adelante, pero dice que Jesús dijo, yo soy. Cuando él dijo yo soy, ¿sí? Cuando él dijo yo soy, dice que la gente cayó para atrás, como que los haya golpeado algo. Eso tiene que ver con la autoridad de la voz de Dios. O sea, cuando Jesús dijo yo soy, lo estaba diciendo como lo dijo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dice, Señor, y si Faraón no me cree, ¿quién le digo que me manda? Y dice, Moisés, dile que te manda el gran yo soy. Entonces, cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice yo soy, está tomando la posición de Dios, y en ese momento que dice yo soy,
su voz es tan poderosa que bota a la gente. Búsquenlo en los evangelios, van a ver que está. Entonces tiene la voz como un estruendo de aguas, tiene que ver con la autoridad y el poder que tiene esa palabra. ¿Ok? Salmo 29:3 lo dice. Sigamos. Verso 16. Abraham. Bueno, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ok, aquí hay otras 3 características. En su mano tenía 7 estrellas. Esto no hay que buscarle mucho, ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Y los 7 ángeles son los 7 ministros, los 7 pastores que están representando ahí a los siervos de Dios. Amén. Entonces, él dice que tiene en sus manos las 7 estrellas en representación de los ministerios que él ha levantado. Entonces, ahora, yo tal vez en el tema este de las 7 estrellas, más que ponderar algo de Dios, yo quisiera que usted viera cómo Dios también, en su infinita sabiduría, también ha dejado ministros, ha dejado pastores. Y debemos de tener cuidado, porque a veces nosotros a los pastores no los vemos como autoridades, no los vemos como, no, si él es hombre igual que yo. Y es cierto, somos hombres, los pastores somos hombres, claro que sí, pero ojo, con el rol que Dios nos ha puesto a hacer, a pastorear, a ministrar a la gente, hay que tener cuidado, porque a veces nosotros decimos, no hombre, si es hombre, que aquí, ¿se recuerdan cuando Aarón y Miriam murmuraron en contra de Moisés? Y dice que dijeron, no hombre, y no ha hablado también el Señor a través de nosotros. Entonces estaban murmurando en contra de Moisés. Y dice que cuando el Señor vino y juzgó a Aarón y juzgó a Miriam, ¿cómo que se llama? Les dijo, ustedes han hablado contra mí y contra mi siervo. Entonces Dios está antes, cuando nos metemos con el siervo de Dios, en este sentido, ojo, en el sentido de que Dios siempre, si estamos hablando en el rol que Dios ha puesto por ejemplo, yo sé que Abraham tiene un llamado pastoral. Entonces Dios lo va a ir empoderando y lo va a ir levantando y le ha dado una autoridad, ¿sí? Y si yo me revelo como oveja, digo, no, que esta Abraham tal cosa, que esto, que allí, porque estoy viendo lo humano, yo puedo perder una bendición. Yo puedo entrar en conflicto, no con Abraham, sino con Dios mismo. Entonces, eso tiene que ver las 7 estrellas en su mano. Ojo, en su mano significa que Él la está protegiendo. En su mano significa que también Él los va a juzgar, porque Jeremías dice que Él va a juzgar a todos los pastores. Aquellos que fueron asalariados, ¿sí? O sea, malos pastores que se aprovecharon de la gente, pero también va a juzgar a los buenos y les va a dar reconocimiento y les va a dar premio. Entonces, sea para bien o sea para mal, el Señor es quien juzga a sus ministros, no nosotros. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con el tema de las 7 estrellas. De ahí en el mismo verso dice que de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Hebreos 4:12, Rafa. Hebreos perdón, 4. Que no le había quitado el mute, perdón. Dale. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Wow! Esto tiene que ver también, mire, eso tiene que ver también con el número 5, con el fuego en sus ojos. Dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Y Hebreos 4:12 dice que esa espada es su palabra. Y dice que es de 2 filos porque parte, o sea, la función de la espada de 2 filos es partir, discernir, partir lo de Dios y lo de nosotros, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo que no es correcto. O sea, la palabra de Dios va a dividir siempre. La palabra de Dios va a penetrar siempre, dice, y va a discernir nuestros corazones, dice, y nuestros pensamientos. O sea, al final, lo que yo quiero que vea es que Él tiene una palabra en su boca, Él tiene una espada en su boca, que cuando Él la suelta, lo más seguro es que va a pasar en cada uno de nosotros. No sé si usted se ha dado cuenta
Y cuando usted oye un mensaje y de repente ve o escucha una palabra de parte de Dios, dice, oh, Dios mío, cierto, ¿verdad? Entonces como que uno reflexiona y uno dice, wow, esto no lo había visto así. ¿Sabe lo que está pasando? Lo que está pasando es que la espada de dos filos está entrando a su corazón y está dividiendo lo de Dios y lo suyo. Lo divino y lo humano. Entonces usted dice, no, esto yo no lo había visto así, wow, y se le hace rema y usted dice, no, entonces yo sí creo que Dios tal cosa. Entonces ahí Dios ya metió la espada de dos filos y dividió el pensamiento humano y el pensamiento de él. Puso lo de él y usted tiene que renunciar a lo suyo. Si mira, al final, hoy temprano, antes de comenzar, orábamos por el tema de salud, pero usted tiene que llegar a la conclusión siguiente. Usted no se va a ir por el coronavirus. Usted se va a ir cuando Dios quiera llamarlo. Haya coronavirus o no haya coronavirus. Usted en su cama puede estar dormidito. Y si Dios dice, ahora te llamo, ahí se va a ir. Y si no, pues el Señor, pues otros planes va a tener con usted. Entonces lo que yo quiero que vean ¿por qué Jesús tiene la espada de dos filos? Porque Jesús siempre va a discernir y siempre va a dividir lo de Dios y lo de nosotros. ¿Ok? En el mismo verso 16 dice que su rostro era como de sol. Lucas 9:29, Rafa. Ya casi terminamos. Perdonen que nos extendimos un poco, pero... Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Ok. Éxodo 34:29. Estamos viendo el rostro como de sol. ¿Éxodo qué, perdón? Éxodo 34:29. Dice, y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. La versión, la Biblia de las Américas, acabas de leer. Sí, Tu versión, Abraham, lee Éxodo 34:29. La 60. Sí. ¿34, 29? 29, sí. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Ok. Fíjense que hay una versión, no la noté, lástima, no la noté, pero habla de que Moisés descendía y que su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Entonces, el rostro como sol de Jesús en el verso 16 de Apocalipsis 1 tiene que ver con la gloria de Dios. Ahora, ojo, aunque Jesús en el ¿cómo que se llama? En el Getsemaní, como Moisés en el monte Sinaí, era nada más el reflejo de la gloria de Dios. Pero en este caso, el rostro como sol de Jesús en el verso 16 tiene que ver con la gloria misma que Jesús tiene. No sé si me doy a entender. Entonces, Moisés bajaba, dice, con las tablas de la ley y su rostro resplandecía a causa de la gloria de Dios. Imagínense qué espectáculo pudo haber sido eso. Y cuando Jesús bajó del Getsemaní, dice que descendió y que su rostro era brillante. Entonces, el rostro como sol tiene que ver con la naturaleza divina de Jesús. Él tiene una gloria que lo cubre. Y entonces esa gloria es la que nosotros tenemos que entender que el Señor tiene. Ok, entonces rápidamente, si ustedes ven, son 10 características que Apocalipsis capítulo 1, del verso 13 al verso 16, relata. Y dice, era el Hijo del Hombre, tenía túnica hasta los pies, tenía un cinto de oro, sus cabellos eran blancos, los ojos de fuego, los pies de bronce bruñido, la voz como estruendo de aguas, las 7 estrellas, su boca con espada de 2 filos,
y su rostro como el sol. Son 10 características de Jesús glorificado. Ese es el Jesús que va a venir a juzgar al mundo. Jesús ya no va a venir como cordero. Jesús va a venir como león. Entonces, por eso es que Apocalipsis capítulo 1, verso 7 creo que era, o 6, dice que cuando todo ojo le verá, dice que harán lamentación sobre él. O sea, ¿qué van a decir? Híjole, era cierto lo que decían de Jesús. Era cierto, miren, es Jesús. La gente va a saber que es Jesús el que viene a juzgar a este mundo. Y entonces van a lamentarse de no haber creído en ese Jesús hoy que se puede. Entonces usted ve todas esas características, todas tienen que ver con la parte divina de Jesús. Jesús hoy por hoy es Dios. Hoy por hoy está en el trono a la par del Padre. Hoy por hoy Jesús tiene una gloria que lo hace diferente. O sea, nadie se puede comparar a Jesús. Nadie. ¿Ok? Ahora, preguntas. Concluyamos. Apocalipsis capítulo 1, cerramos con esto porque Apocalipsis capítulo 1 prácticamente ya con esto dejamos ya el capítulo 1 fuera y comenzamos el capítulo 2 que ya habla el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 habla de las 7 iglesias. Y vamos a ver cómo en las 7 iglesias hay características que nosotros debemos de cumplir para partir con el Señor. Pero se dan cuenta cómo el capítulo 1 sirve de introducción. O sea, es necesario que estudiemos, es necesario que entendamos por qué Jesús se toma el tiempo con Juan para describir todos estos detalles, porque nos quiere decir algo. Pongamos en perspectiva lo que Jesús es hoy en día. Mire, cuando yo oigo gente decir, es que el colocho no quiere, perdónenme, a mí me ofende, porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios no es el colocho, perdónenme si machuco algunos callos aquí, ¿verdad? Pero Jesús no es el colocho. No, en serio, en serio. O sea, lo que yo quiero que vean es que las perspectivas de acá, de la tierra, no son las perspectivas nuestras. O sea, perdón, no son las perspectivas de Dios. O sea, Dios se toma el tiempo de describir a un Jesús glorioso. Dios se toma el tiempo en Apocalipsis de describir al Jesús que va a regresar. Un Jesús glorioso, así literalmente glorioso. Su voz, su palabra, su rostro, sus pies, su túnica, todo es figurado. Todo es para que nosotros digamos, wow, el Jesús que viene a esta tierra es un Jesús maravilloso. Y en lugar de eso, muchos en el mundo dicen, es que el colocho se lo llevó. Perdónenme, no. O sea, eso está bien la gente que en ignorancia lo hace, que lo haga. Pero nosotros tengamos respeto, nosotros entendamos quién es Jesús. Jesús es Dios mismo. Jesús tiene una naturaleza divina. Jesús tiene una gloria que lo cubre. Jesús es Jesús. No sé si me entienden cuando yo les quiero transmitir esto. ¿De qué nos sirve a nosotros dar este tipo de enseñanzas? No para que nos asustemos. Sinceramente, a mí no me asusta lo que he leído de Apocalipsis, a mí no me asusta. ¿Por qué? Porque yo sé de qué lado estoy. Porque yo sé que voy con el lado ganador. Porque yo sé quién es mi Dios. Entonces, el estudiar estos temas de Apocalipsis a mí me ayuda para ubicarme, para ir dejando lo caricaturesco que nos hace el cine, lo caricaturesco que ponen a Dios, hoy las nuevas modas, que esto aquí, que esto allá, que no, que Dios no existe, que aquí, que allá. Eso dejémoslo allá. Pero nosotros sí estemos conscientes a través de la palabra de Dios que hay un Dios vivo. Imagínense que solo mediten esto, solo mediten esto. Acabamos de leer Apocalipsis capítulo 1 del 13 al 16 y da 10 características. Daniel capítulo 10 del verso 5 en adelante describe, oiga bien, describe 2500 años antes, describe exactamente lo mismo que Juan iba a escribir 2500 años después. ¿Usted cree que es casualidad?
Yo no creo que sea casualidad. Solo eso me hace ver a mí que Dios es real. Solo eso me hace ver a mí que Dios es Dios y que no podemos estar jugando con Él. Entonces, por eso me interesa a mí tocar esos temas, para que entremos en el contacto o en el conocimiento de parte de Dios que nos ayude a avanzar, que nos ayude a salir de la ignorancia que nos quiere tener la gente, el mundo. El mundo está en su locura. Imagínense ustedes este fin de semana el gran escándalo que en Guatemala habían hecho unos hipotes, habían hecho una fiesta en medio de la gran pandemia. Yo les pregunto algo, ¿dónde estaban los papás de estos muchachos? No para juzgarlos, no para decir, uy, miren qué malo, qué esto, que no, para que vean cómo está de loco el mundo. Pero Dios sigue siendo Dios. Preguntas. Ya casi no tenemos tiempo, pero preguntas. Amén. Meme, solo Dime. el versículo de que hablaste de la gloria de Dios en Moisés está en 2 Corintios 3:7. Está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Wow, ¿ya ven? Es más, cuando el pueblo de Israel ve eso, dice que le piden a Moisés que se cubra. Imagínense. O sea, como quien dice, mira, reflejas tanta la gloria de Dios que nos hace sentir mal, Moisés. Cubrite mejor, ponete algo. No les hace algo parecido a lo que estamos viviendo hoy. La gente no quiere nada con Dios. ¿Preguntas? Meme, mira, ¿qué onda con Daniel? O sea, al principio son puras historias, que llega a Babilonia, después la estatua, después el foso de los leones, después la locura de Nabucodonosor, pero si mal no recuerdo, en el 7 empieza todo ese rollo y debo aceptar que he leído Daniel hasta allí, porque a partir del 7 empieza todo ese rollo. Y Ezequiel es un poco parecido, si no me equivoco. Sí, Así como medio escatológico, ¿no es cierto? sí, lo que pasa es que Ezequiel está más dirigido a los sacerdotes. Daniel está dirigido al pueblo de Israel. Daniel habla de 70 semanas. Ajá, eso. Habla de 70 semanas y después queda en pausa. Y dice, y después viene la semana 70. O sea que el trato de Dios con Israel son en 60 semanas, 69, perdón, semanas, y queda en pausa. De ahí entramos nosotros en el nuevo pacto. Entonces, por eso es que Daniel y Apocalipsis van juntos. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y lo escribió Daniel. Sí, el libro de Daniel. Desde el verso cabal lo dijiste, exactamente, desde el capítulo 7 en adelante es escatológico. Pero es escatológico para Israel. Recordad que los israelitas hoy en día solo creen en el Antiguo Testamento. O sea que Dios es tan puntual que se los puso en la Torá también para que no tengan excusa. Correcto, correcto. Entonces, es más, la gran tribulación, que es la semana 70, son 7 años. La gran tribulación, la tribulación son 3 años y medio y la gran tribulación son 3 años y medio más. Pero todo tiene que ver con Israel. Es un trato para Israel. Sí. Ahí es donde ellos van a abrir los ojos. Okay. Porque a Israel le va a ir muy mal en la gran tribulación. Que más de algún salvo, más de algún gentil se va a quedar, eso es cierto. Ahí lo dice también la Biblia, lo vamos a ver. Pero el trato real de Apocalipsis, de la tribulación y la gran tribulación es con Israel, no con nosotros. Por eso es que nosotros nos vamos. Gracias, Meme. ¿Ok? ¿Alguien más? Meme. Sí. Solo me llama la atención también, aprovechando lo de Abraham, Sí. me llama mucho la atención el hecho de los dos autores, tanto de Daniel como de Juan. O sea, la intimidad que tenían con Dios.
y cómo el Señor les hizo todas las revelaciones que le hizo, uno para el Antiguo Testamento y otro para el Nuevo Testamento. Pero Correcto. la intimidad que tenía, hasta la similitud, pues, entre Daniel y Juan. No, y la similitud, por ejemplo, Juan está en Patmos, Daniel está en otra isla. Entonces, Juan comienza en el día del Señor, dice. Yo estaba en el día del Señor y Daniel usa exactamente la misma palabra, estando yo en el día del Señor. Entonces, es sumamente parecido. Es parecido, solo para conocimiento bíblico de ustedes, es parecido a Isaías. Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías es cristológico. Isaías tiene, no, creo que como 300, si no me recuerdo, profecías de Jesucristo, que Jesucristo cumplió. Entonces, si ustedes dicen, bueno, pero Israel no creyó en el Nuevo Testamento, ¿cómo Dios los va a juzgar? Estaba Isaías. Isaías es sumamente evangelístico, sumamente habla de Jesucristo en todo su esplendor. Entonces, es más, Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, así como Daniel es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, Dios es perfecto. Si lo vemos en un aspecto general, Dios es perfecto. Tiene un trato con Israel, pero mientras tanto, ahorita es un paréntesis donde estamos entrando nosotros, los gentiles, delante del Señor. Y aprovechemos que Dios ha abierto las puertas a nosotros, los gentiles. Sí, hay muchas similitudes, Rafa. Muchas. No solo esas, hay más. Pero de eso se trata, de estar estudiando la palabra y que salgamos edificados. ¿Alguien más? Bueno, todo bien entonces. Qué bueno que hoy sí hubieron preguntas, ¿verdad? A veces me siento mal cuando no hay preguntas. Digo yo, quizás no me entendieron nada. Pero Dios es bueno. Oremos y quedemos despedidos. Ya nos pasó la hora. Solo oremos. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido terminar el primer capítulo de Apocalipsis. Hemos podido ver las características que hoy tiene Jesús. Señor, Jesús ya no va a regresar como un cordero que fue inmolado, fue castigado y fue crucificado. Jesús va a venir un día como león, como rey. Y ese día está próximo, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos y a que ese día no nos sorprenda. Que ese día, Señor, más bien lo esperemos, lo anhelemos y que podamos, Señor, ser diligentes con lo que tú estás hablando a nuestros corazones. Ayúdanos a ser respetuosos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en temor con tantas malas noticias que hay hoy en día, de tanta enfermedad, la pandemia, Señor, y tantas cosas. Que aprendamos, Señor, a descansar y a creer que tú eres Dios y sigues estando sobre cualquier pandemia, sobre cualquier enfermedad y sobre cualquier voluntad de hombre. Gracias, Señor, porque podemos descansar en paz. Podemos, Señor, en fe, fortalecernos y darte la gloria y la honra a ti, Señor, que solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, amados amigos, hermanos, estamos entonces, nos vemos el próximo domingo. Si tienen alguna duda, igual yo estoy subiendo estos estudios a YouTube. Escriban, yo puedo ver los comentarios que suban a YouTube. Si surge alguna pregunta, aunque la quieran hacer anónima, háganla anónima, no hay problema. Y yo con gusto, pues la idea es que ustedes sean edificados en la palabra y que todo esto les ayude en su día a día. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Gracias por todo. Bendiciones para todos. Cuídense.